Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 25 de abril. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir abordando esos temas tan importantes que han acontecido en las últimas horas y en los últimos días. En este caso vamos a poder analizar realmente si el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, está en lo correcto al decir, mire, lo que está buscando el presidente Nayib Bukele no es una reelección, es simplemente un segundo mandato. Número uno. Número dos, vamos a estar analizando también sobre si realmente sociedad civil tiene un candidato fuerte para hacerle frente a una candidatura contra el presidente de la República, Nayib Bukele, y con respecto a Arena y FMLN y Vamos. ¿Está correcto que se retiren respecto a candidaturas presidenciales? Eso y más nosotros lo vamos a estar abordando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando de nuestro analista político, Adán Mejía. Y gracias por este tipo de programas como Criterio que nos ayuda a ver que realmente somos parte de la realidad nacional y que las decisiones políticas, sociales, tienen una influencia directa a todos, aún aquel que no le interesa el tema de política ni de gobierno, las decisiones, el quehacer político nos afecta, nos limita o nos da oportunidades para poder desarrollarnos en nuestra vida. Así es que gracias por esta oportunidad de estar esta noche y le felicito por los programas, le he estado siguiendo en algunos de ellos y siga adelante. La sociedad salvadoreña necesita jóvenes como usted que tienen ese criterio de dar esa oportunidad para otros y dar esa opinión. Hombre, de todo corazón se lo agradecemos muchísimo a Adán Mejía, pero también gracias por haber aceptado nuestra invitación para poder tocar esos temas de nación. Entramos entonces en materia con lo que ha dicho el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Para muchos, el decir reelección y decir segundo mandato es lo mismo. Para el vicepresidente no es lo mismo, aunque tampoco explica por qué no es lo mismo. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar? Para muchos tampoco es extraño que ese tipo de comentarios surjan del vicepresidente. Pero establezcamos la pregunta, ¿cuál es la diferencia? O más bien, ¿hay diferencia, Adán Mejía? Totalmente hay diferencias porque aquí tenemos que irnos a dos aristas o a dos partes muy importantes. La naturaleza de la palabra, el origen de la palabra, el significado de una palabra y lo que la Constitución establece. Y acordémonos que estamos ante un gobierno que sabe manipular ambas cosas. Muchas veces en temas se va al significado de una palabra y toda palabra tiene sinónimos. Entonces se instrumentaliza la palabra aislándola de la ley, de lo que establece en este caso la Constitución de la República. Yo quiero hacer un llamado a la población. Yo lo vengo haciendo en mis redes sociales desde hace ya muchos años, especialmente desde que inició este gobierno, me dediqué más a dar ese interés. De hecho, me tomé la tarea de editar y pegar en un diseño en mis redes sociales cada uno de los artículos de la Constitución de la República, porque lamentablemente, como se ha reflejado en algunas encuestas, el salvadoreño promedio sabe que hay leyes, pero desconoce las prioridades de las leyes secundarias y la ley mayor, lo que se conoce como la Carta Magna, es la Constitución de la República, es la que rige las demás leyes. Y la Constitución es clara no solo en un artículo, ¿verdad? Es un tema que puede ser debatible, que me extraña el silencio de los académicos, y no me refiero del estudiante de Derecho, sino de los catedráticos en la misma universidad. Más de alguna que otra ha dado una opinión, pero no ha hecho un estudio profundo. Yo creo que exposiciones y palabras como la del vicepresidente Félix Ulloa deben de ameritar que sea materia de estudio en las aulas y que sea conocido a la población
porque debemos de entender que la Constitución de la República es nuestra Carta Magna. He dicho, bueno, es debatible a nivel internacional si debe o no permitirse la reelección, pero hoy por hoy nuestra Constitución de la República, que es vigente, pero está siendo violentada, y eso es altamente peligroso, ¿verdad? Por el tema no solamente de la reelección, sino que hay otros temas que podemos ver. Por ejemplo, si vamos al pasado, el nombramiento de la Sala de lo Constitucional, que realmente no se respetaron lo que la misma Constitución establece, pero ante una sociedad, ante un pueblo que ignora lo establecido en la Constitución, cualquier exponente que venga con autoridad, con poder, que se le prestan los medios de comunicación, sabe que tiene una audiencia que no conoce a profundidad la Constitución, entonces pueden entrar en este manipuleo que a cualquier abogado le podemos consultar y se debaten muchas leyes, se dan juicios, se influye en la decisión del juez con palabras que se puedan utilizar. Entonces yo creo que esto es una campaña mediática ya para seguir bombardeando y seguir fortaleciendo, porque ya no, esto demostró, esa expresión demostró que no hay criterios jurídicos constitucionales para avalar la reelección del presidente de la República, que yo he dicho, él fue electo constitucionalmente. Su anuncio de campaña política fue violentado. Si vamos a la ley de partidos políticos, ningún gobernante, ningún funcionario puede utilizar medios estatales para hacer campaña política. El presidente de la República lo violentó desde el momento en una cadena nacional, anunciar su deseo, porque también hay que diferenciar entre deseo y legalidad. Ahorita lo podemos decir, es un deseo, pero debemos también entrar y ser objetivos. ¿Quién está controlando todo el aparato del Estado? A mí me sorprendió la actitud del Tribunal Supremo Electoral, que años atrás, y le hablo desde el año pasado, mi criterio hacia el colegiado, porque es un colegiado de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo veía muy apegado a la ley, a la Constitución, pero el hecho de aceptar, primero hay que ver que la Sala de lo Constitucional no ha emitido un decreto para ordenar a la Asamblea Legislativa anular los artículos de la Constitución en cuanto a la reelección, si es que se tomara el criterio que dio, que es permitido bajo aquella frase, porque ahí volvemos una vez a frases, el periodo inmediato posterior. ¿Qué es eso? Y de ahí se debatió mucho, ¿verdad? Que el periodo inmediato anterior. Sí, que correspondería entonces al expresidente Sánchez Serén y no al actual. Entonces, y se debate todo eso, pero la Constitución es clara y hay muchos, 5 o 6 artículos de la Constitución que son enfáticos en decir que el presidente actual no puede ejercer la presidencia ni un día más y la reelección no está permitida. Entonces yo me pregunto, teniendo todo el aparato legislativo para modificar la Constitución, ¿por qué no entraron si en la vía constitucional se permiten reformas? Hay ciertos aspectos que se le da en términos legales el sello, cláusulas pétreas, o sea, son inamovibles, son piedras, pero toda la ley humana es hecha por hombres y no pudiéramos, ¿por qué no fueron y decir, miren, ¿por qué no entramos en un debate, en un análisis, en una discusión jurídica en estos puntos y en estos elementos y ir a la historia? Porque si consultamos, ¿por qué? Valga la redundancia de la palabra, los constitucionalistas, los que redactaron la Constitución, que no fue solamente una persona, que es algo que se maneja a voz populis, porque si consultamos quienes aprobaron, era toda una asamblea legislativa colegiada y hubo representación de la democracia cristiana, hubo de Arena, hubo del PCN. Entonces no fue solo una decisión de los gobiernos de Arena como se ha querido vender. Me llama la atención que para el gobierno ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano con el ingeniero Napoleón Duarte, se le atribuye a él la creación de la reforma agraria, y cuando uno consulta la Constitución y uno se da cuenta que la reforma agraria no fue idea de Napoleón Duarte,
sino que fue idea colegiada de aquella Asamblea Legislativa Constitucionalista y hubo participación. A lo que quiero llegar es, la Constitución lo establece como cláusula pétrea. Y si tienen toda la correlación de fuerza, ¿por qué no entraron a una discusión de reforma a este punto y estuviéramos en eso? Pero me da a entender a mí, por conocedor de la Constitución, que la Constitución establece, hagamos de caso que van a violentar, que sea cláusula pétrea, y esa la vamos a modificar. Pero ¿qué es lo que establece la Constitución? Que toda reforma requiere de 2 asambleas legislativas. La actual, que es la que aprobaría la reforma, y tendríamos que esperar a que el pueblo salvadoreño elija la del 2024 para que la ratifique, y después de la ratificada, sería ley. Estaríamos hablando que habría que esperar 6 años. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que el actual presidente, aparte de no cumplir, y esto es altamente peligroso, y quiero aclarar, yo no tengo nada contra el presidente de la República personalmente. Como cristiano yo oro por él y todo su consejo de ministros, los diputados, los jueces, porque la misma Biblia nos enseña que debemos de orar por toda autoridad que esté en eminencia, y el consejo del apóstol Pablo para pedirnos que oremos por los que están en autoridad es para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Y cuál es la petición? Es que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes para dirigir la nación, porque como la misma Biblia lo dice, donde no hay consejeros viene desgracia. Y eso es problemático porque no se está tomando en cuenta el consejo jurídico, constitucional y las leyes que establece nuestra Constitución. Ok, ampliemos el análisis, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, siempre en el tema del ámbito electoral se establece que para las siguientes elecciones, o al menos la oposición ha mencionado, que el candidato idóneo que compita contra el presidente Nayib Bukele debe ser alguien que venga meramente de sociedad civil, alguien que no tenga pasado político. Si es así, ha mencionado Arena y FMLN que ellos no van a participar, claro, en tanto se encuentre a ese candidato o candidata idónea. Eso se puede ver como una estrategia astuta de la oposición, o puede verse como una idea un tanto desesperada para intentar hacerle frente al presidente de la República, Nayib Bukele. Adán Mejía, por favor. Pues yo veo 3 aspectos muy importantes ante el planteamiento de lo que tú nos presentas. Primero, lo hilo con el segmento anterior, constitucionalmente. Si no es constitucionalmente respetadas las próximas elecciones, pierde credibilidad, pierde garantías. Entonces yo soy, lo que voy a decir, algunos políticos no lo respaldan porque he hablado con muchos de ellos, pero yo soy de la postura que es cualquier partido político que presente candidato presidencial específicamente está avalando la decisión inconstitucional del gobierno actual y del Tribunal Supremo Electoral y paradójicamente de la Sala de lo Constitucional, que es la garante de que debe respetarse. Entonces yo opino que se comete un error, sea el partido que sea o los partidos que, si es que
van a hacer coalición, porque ahorita estamos en una pre-campaña electoral y estamos en etapa de los rumores, de lo que pueda venir. Entonces yo veo eso. Lo segundo es que yo no creo que actualmente exista una unidad entre las dos fuerzas polarizantes que hemos tenido por años. Me refiero específicamente al FMLN y Arena. O sea, ideológicamente ellos no son compatibles. No es que sean enemigos. Estoy hablando por criterios de visión lógica y electoral, y me parece que es una falta de respeto. Sí, porque he escuchado a algunos exponentes de estos partidos que no tienen voz y voto oficial, pero que sí tienen injerencia, que dan a entender como que es, como el presidente lo vendió, es un solo matrimonio y Arena y Frente, ¿verdad? Yo creo que es falta de respeto a las bases de diferentes partidos. No es que yo estoy fomentando la polarización. En toda nación democrática existen fuerzas ideológicas diferentes, sociales, capitalistas, de bienestar hacia la población, enfocada hacia los pobres, de bienestar a la gran empresa, porque en eso veníamos, y eso fue la crisis que aprovechó el gobierno con el eslogan de nuevas ideas, ¿verdad? Y creado un partido, y eso fue lo que hizo que el presidente actual pudiera tener, porque la gente estaba cansada, y eso hay que verlo. Entonces eso a mí me hace ver que no deberíamos de creer que ya lo que defendieron por 30 años terminó ante la figura de una temporada política, porque toda persona que llega a tener popularidad es temporal. Hay un desgaste. Las mismas encuestas lo reflejan. Claro, la venta popular que se nos da es que el presidente siempre sale bien, pero yo soy crítico de estas encuestas no porque no crea en las encuestas. Las encuestas tienen una razón de ser, pero no es la opinión de la totalidad de la población. Entonces, lo otro que yo veo en cuanto a esto es quién es oposición, y añade un cuarto más elemento: quién es la sociedad civil. Porque ¿qué es oposición hoy en día? Lo digo por mis comentarios en redes sociales. Hay gente que me ha identificado: usted del Frente, y otros: usted de Arena. Entonces yo digo, ahorita no hay ni la misma sociedad, ni el mismo gobierno actual sabe identificar quién es oposición. Cualquier señalamiento de error del actual gobierno ya lo marcan y se lanza, si es a través de redes sociales, toda una red de troles a atacarlo y a difamar o a señalar, porque realmente ni el mismo gobierno sabe quién es oposición, políticamente hablando. Podría hablarse de una estrategia implementada en su momento por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels sobre la estrategia del enemigo único, es decir, exacto, todos van, todo el que se me oponga va en la misma casilla, exacto, de la oposición. ¿Sí? Es así es. No, tú lo has dicho bien y no hay que darle más. La idea es que la población crea que hay una sola oposición y polarizar. Yo siempre dije, el presidente de la República, Nayib Bukele, desaprovechó una oportunidad de oro. Rompió la polarización que veníamos de Frente y Arena y creó, lamentablemente aquí es donde digo desaprovechó, creó otra polarización: o estás conmigo o estás contra mí. Y eso no es bueno para una democracia, eso no es bueno para la salud de una sociedad. Y lo otro que quiero enfatizar es: ¿quién es la sociedad civil? ¿Quién define quién es la sociedad civil? Yo le pregunto a esos líderes políticos del Frente, de Arena, de Vamos, de las demás fuerzas políticas que tienen y que van a tener una participación electoral, que definan bien para ellos quién es la sociedad civil. Realmente la sociedad civil, yo lo tomo como el eslogan de la Asamblea Legislativa: la casa del pueblo. Y cuando el pueblo realmente quiere entrar, no hay acceso. Entonces, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es la sociedad civil? Y aquí hago un llamado a la población: hagamos oír nuestra voz. No le tenga temor a dar su opinión y su criterio. Confronte si usted es parte de un partido político, confronte a sus líderes, evalúen la situación, porque yo soy del criterio que ningún partido político debería de presentar un candidato, porque si no, está avalando una ilegalidad. Ahora, hablando de esto, también recientemente la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, había mencionado que Vamos no va a presentar ningún candidato presidencial.
Entonces, ¿esto a qué responde? A lo que se está hablando ahorita respecto a que, mire, si usted presenta candidato, entonces usted está avalando lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Pero vámonos al otro lado. Si usted no presenta candidato, y podría decir el oficialismo, después no diga de que nosotros tenemos todo, absolutamente todos los votos o todo el aparato, porque ustedes no quisieron participar de igual manera. Así que no se queje porque nosotros tenemos tanto poder. ¿Con qué nos quedamos? ¿Es una estrategia astuta o, como puede decir el oficialismo, pues de cualquier manera es lo más digno que pueden hacer, no presentar ningún candidato? Bueno, es que hay que ver lo que puede pasar y veamos ejemplos como Venezuela, Nicaragua mismo, país vecino, que hubo un momento, creo que fue la segunda reelección de Daniel Ortega, donde la oposición política se vio limitada y tomaron una decisión, algunos directamente, como el caso del partido Vamos, que la voz oficial es su diputada, ¿verdad?, diciendo que ellos no tienen contemplado participar con candidato en las presidenciales, pero sí en las legislativas. Pero hay que verlo también, ¿qué hizo Daniel Ortega al ver que los demás partidos no iban a presentar candidatos? Los partidos afines presentaron candidatos y entonces eso ya le dio el aval, porque nuestra ley electoral y nuestra constitución no permite un partido único. Porque estratégicamente puede decirse, no puede ir a elección solo un partido porque entonces se está violentando la ley y la constitución y puede ser un arma electoral para posponer o pelear esta situación. Pero el problema es que como no tenemos garantías, ¿a quién apelamos? A la inconstitucionalidad si la sala de lo constitucional está a favor de la línea del gobierno del oficialismo? Entonces no hay garantías, y cuando no hay garantías el Estado de Derecho está en riesgo, y eso es lo que a mí me preocupa, que mucha gente y aún muchos analistas políticos y gestores de la política, representantes de la política, están ocultando. Y yo me pregunto, ¿por qué no hablar realmente de términos jurídicos? El Salvador está con las alarmas encendidas en cuanto al Estado de Derecho. No hay garantías para las próximas elecciones por la óptica que lo querramos ver electoral. Si usted busca a un profesional electoral de la OEA y que no sea alineado a una ideología política, que tenga un perfil objetivo, le va a decir, no hay garantías constitucionales cuando se está violentando. No hay garantías electorales cuando se está violentando lo que la misma ley establece. La derogación del artículo 291, inciso A, ¿es una clara muestra o es una evidencia de lo que usted está planteando? Exacto, totalmente. Eso es totalmente. Entonces yo vuelvo al cuestionamiento, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué jugar en no entrar en una reforma electoral si el deseo era reelegirse? Quiere decir, y esto es peligroso, porque estamos enfocados en una persona y no en un plan de nación. Y eso es altamente peligroso, porque un detonante para crear un dictador o una dictadura es enfocarse en individuos y no en un plan de nación. Una debilidad que hemos tenido. Yo he escuchado políticos hablar en años pasados el plan de nación, y yo digo, ¿y cuál es el plan de nación? ¿Dónde está una declaración donde las fuerzas políticas, donde la academia que se dedica en el área de gobernabilidad defina, miren, esta es la ruta? El único plan de nación que nosotros podemos decir que le podemos dar ese calificativo fueron los acuerdos de paz. ¿Y cuál es la postura del actual gobierno ante los acuerdos de paz? ¿Qué nos sirvieron? Entonces no tenemos un plan de nación, tenemos figuras, y ese ha sido el riesgo y el peligro del país. Hemos elegido por figura y no por un plan de nación. ¿Y que ese plan de nación no puede considerarse que, digamos, es el plan Cuscatlán en su momento presentado? No, porque vea, si vamos a la letra del plan Cuscatlán y lo evaluamos en los años de gobierno, no se ha cumplido. Entonces es letra muerta. Entonces, ¿cómo vamos a decir un plan Cuscatlán es el plan de la nación cuando han tenido tiempo para realizarlo y no lo han hecho? Entonces no es viable. Y yo creo que un plan de nación no debe ser impuesto, debe de ser consultado. Y es una de las debilidades de este gobierno, que no consulta.
Ok, y hablando de debilidades, podemos afirmar que la democracia en los últimos meses o en los últimos años se ha visto fortalecida o realmente hay un quebrantamiento. Pausa y volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y hablando de democracia, ¿qué es lo que se puede afirmar? ¿En los últimos años se ha fortalecido o se ha debilitado? Si lo vemos desde el oficialismo se puede decir, pero si es lo que el pueblo ha pedido, es lo que el pueblo ha solicitado históricamente, es lo que exige, ¿por qué no llamarle democracia? ¿Y por qué se tiene que ver como que la democracia se ha fracturado si es el pueblo a quien ha puesto al presidente Nayib Bukele y es el pueblo quien lo pide? Eso desde la visión del oficialismo. Desde la visión de la oposición se plantea, pero es que ¿cómo se puede llamar democracia cuando no hay división entre los poderes del Estado? Cuando lo que parece una democracia se ha convertido en una autocracia. ¿Con qué nos quedamos? ¿Fortalecimiento o debilitamiento? Adán Mejía. Gracias. Esto nos lleva y necesitaríamos mucho más tiempo para definir qué es democracia, porque hay conceptos que nada más tienen una visión política partidaria. Y como decía al inicio, hay frases y los políticos saben utilizar las palabras para poder alinear a la población o muchas veces a los mismos medios de comunicación y trazar líneas para desviar la realidad y enfocarnos. Entonces, democracia, para ser muy breve, es la decisión del pueblo, la voz del pueblo hacia los gobernantes. Esto nos invita a que los gobernantes son servidores del pueblo. Y por cierto, cito brevemente al doctor Álvaro Artiga, que mencionaba en su momento en una de sus publicaciones que democracia no puede ser limitada únicamente a la acción de votar, sino que esto tenía una gama de elementos para decidir si es democracia o no es democracia. Exacto. Algo que podemos ver en la democracia, si la analizamos, es que establece gobiernos limitados. Y el problema de la sociedad salvadoreña es que quiere que el gobierno, cualquier problema, llamemos al gobierno. No le pone límites. Y le estamos cediendo y le hemos cedido terreno. Actualmente hoy es el presidente Bukele, pero anteriormente fueron los gobiernos del Frente, de Funes, de Sánchez Serén y todos los gobiernos de Arena, donde no le hemos puesto límite. Vayamos a la democracia. Yo soy alguien que cuando me hacen esta pregunta siempre aprovecho para decir, ¿hemos tenido realmente una democracia electoral? Si la vamos a enfocar electoralmente en el país, no. ¿Y por qué digo yo que no? Porque solo se nos permite elegir alcaldes, eso es gobiernos municipales. Se nos permite elegir diputados para que se basen en la legislación y presidente de la República. Pero la democracia se define, como tú bien lo decías, en tres poderes. Que ahí es donde algunos dicen, aquí no hay democracia porque se centralizó y se mandan directrices. Que algunos dicen, siempre fue así, pero se respetaban las reglas. Muchas decisiones de los gobernantes no se llevaron a cabo porque en la Asamblea Legislativa se respetaba la Constitución. Hoy no vemos eso. Entonces, si el tercer poder es el poder judicial, ¿qué injerencia tenemos la población democráticamente para elegir a nuestros jueces? Ninguna. Y yo ahí digo, debe de haber una reforma constitucional, porque ahí sí fue un error, digamos, de los constitucionalistas en quitarle a la población y siguiendo modelos. Cualquiera puede decir, pero en otras naciones es así, y no es lo que se quejan muchas veces, que no hay que imitar lo malo de las otras naciones. Si realmente estamos hablando de democracia, qué bonito sería que se respetara lo que la Constitución dice, que tanto el gremio de abogados,
y toda la autoridad que tienen para presentar la terna que los diputados van a elegir a los magistrados del Poder Judicial, qué bonito sería que en lugar que fuera los diputados que eligieran, nos permitieran después de ese proceso de que todo el gremio y lo que la Constitución establece de dar la terna, la Asamblea le diera su visto bueno, no su aprobación, para que la población pudiéramos elegir a nuestros jueces, sería democracia. Ahora, le planteo otra situación siempre del doctor Álvaro Artiga. Él plantea que realmente se ha vivido en un país democrático o en un país con un proceso de democratización. Le planteo la interrogante. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que estamos en ese proceso. Y uno de los ejemplos es lo que acabo de decir. A la población nos quitaron el derecho de elegir a los funcionarios del Poder Judicial, entonces eso nos hace ver que nuestra democracia, porque acordémonos que veníamos de gobiernos militares, del conflicto armado, ya estableciendo la Constitución, veníamos bajo ese proceso. Entonces, la democracia no es perfecta. Yo creo que desde ahí hay que partir. Y tampoco es barata. Exacto. Entonces, tenemos que reconocer, y yo creo que cuando uno escuchó a los actuales, al presidente de la República, al vicepresidente y muchos ministros y diputados hablar, estamos construyendo un nuevo El Salvador, uno pensaba, vamos a ir hacia una verdadera democracia, pero no nos están llevando hacia una verdadera democracia, sino a aprovechar. Es que el pueblo, y aquí vuelvo a lo mismo que decía, ¿quién es la oposición? ¿Quién es el pueblo entonces para este gobierno? ¿Quién es? Si uno no tiene una carátula partidaria y quiere representar la sociedad civil, no tiene voz y voto entre ellos. Tienen los medios, y yo agradezco como a tu persona y a criterio a todo el personal que permite que otras personas de la sociedad civil, y a la población le invito, no caiga en el juego que los opositores vienen y dicen, no, es que este es de Arena, es que este es del Frente. No, representamos la sociedad civil. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y nuestros actuales gobernantes tienen que escuchar a la sociedad civil y permitirle a la sociedad civil dar estas opiniones. Y aquí es donde la academia, las universidades tienen una voz que siempre la tuvieron, pero que hoy está siendo opacada, anulada, y eso es también muy peligroso. Entre los dimes y diretes de la misma sociedad hay uno en particular que puede haber escuchado o leído en las distintas redes sociales. Qué bonita dictadura. Algo tan simple, y que la población dice, no, bueno, entonces si esto es una dictadura, entonces que continúe la dictadura. Menciona la ciudadanía. Esto se puede ver como una aceptación total de todo lo que está sucediendo de la ciudadanía, o como una manipulación que ha dado sus resultados. Yo creo que es como decía, en parte es con todo respeto, no quiero que se malinterprete, creo que es por la falta de conocimiento de lo que establecen nuestras leyes y verlo más allá. Es como el tema del régimen de excepción. Yo he escuchado a gente que dice, miren, se está llevando a la colada a gente inocente porque es algo que es real, no lo pueden ocultar. A mí me gustaría que así como publican que capturaron, porque nadie está en contra de que se capture a personas que hicieron el mal, que asesinaron, que rentaron, merecen todo el peso de la ley, pero así como anuncian, deberían también anunciar públicamente cuando liberan a inocentes. Que de hecho, hablando en ese caso, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando inauguró el Cubo de Mexicanos, aceptó que hasta ese momento 3,000 personas habían sido liberadas, y dijo, bueno, pero en todo caso, eso tiene que ver con cómo está funcionando la Policía Nacional Civil, es decir, la culpa no la tiene él, decía él, sino la policía, ¿sí? Que ahí hay que investigar. Y en todo caso decía, ¿para qué se tiene un sistema judicial si no van a pasar este tipo de cosas? Porque de lo contrario tendríamos que asumir que absolutamente todos son culpables, decía él en su momento. Entonces, pero algunos de oposición mencionan, mire, pero sí, aceptó que más de 3,000 han sido liberados, pero las cifras podrían ser muchísimo más alarmantes de lo que se quiere aceptar. ¿Cómo lo podemos ver? No, es que eso es una realidad. Nos metimos en este tema por el punto de que no hay una verdadera información y la sociedad civil está quedando relegada. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien defiende a los inocentes? Está a favor
de los maleantes. No. ¿Y qué es lo que dice mucha gente? No, mire, estamos bien, estamos viviendo en paz. Este es un tema bien interesante. En el 2010 yo visité en aquel entonces los municipios que estaban catalogados más violentos del país. No era todo el país, eran clasificados. Y uno iba a esos municipios y usted hablaba con el alcalde, con el director de la unidad de salud, hablaba con los padres de familia en las escuelas, porque lo hice, tocábamos puertas y le decía, mire, estamos acá porque hicimos una actividad de carácter religioso, orar por la paz de la ciudad y todo, y le decíamos, porque este municipio es catalogado como uno de los municipios más violentos del país. Había una negación. Y decían, no, es que mire, los medios así lo venden, por decir un nombre, Apopa, pero es que es Popotlán. El que está es una colonia, es un sector. Usted iba allá y decía, no, es que aquí hubo una muerte, era allá, había una negación. Hoy hay una realidad, una paz. Entonces, eso nadie lo va a decir, pero ¿a costa de qué es esa paz? Y esto nos lleva a otro tema, porque tenemos algunos diputados hablando, necesitamos la pena de muerte porque quieren. Aquí hay una sed de venganza y no de justicia, que es altamente peligroso. Es cierto, no estamos a favor de la delincuencia, de los asesinos. Tiene que dársele todo el peso de la ley, pero en base a la sed de justicia y no a la sed de venganza. Porque para mucha gente, el haber sido pandillero dejó de ser humano. Y eso no es así. Hay leyes internacionales, hay una dignidad humana que hay que respetársela como se le respeta al enfermo, al indigente, se le debe respetar al reo sin importar la condición por la cual fue privado y va a ser sentenciado. Porque si analizamos la ley que había desde antes, la ley contra pandillas, la ley no era una ley tolerable como se ha querido vender, que la oposición era frágil y a favor de la delincuencia. Yo les invito, todavía se puede encontrar. La ley antipandillas establece cadenas de condena por años, que alguien que cumple eso no va a salir de la cárcel. Entonces no es que aquí había una justicia tolerante y amiga de la delincuencia. No es así. ¿Cuáles eran los fallos? ¿Por qué se liberaban a muchos pandilleros? Por los errores que cometía la fiscalía y la policía al momento de capturar. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento. Ahora, necesitaba el gobierno el régimen de excepción para que no hubiera todo eso, pero ¿vamos a vivir toda la eternidad bajo régimen de excepción? No. Ok. Bueno, sigamos ampliando sobre la democracia tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, si se supone que la democracia incluye a todo el pueblo, a todas las personas y todas las clases, todas las divisiones, se puede mencionar que en los últimos días se ha fortalecido la democracia a raíz de la importancia que se le ha dado a los youtubers para entrar en la Asamblea Legislativa y emitir sus opiniones respecto a cómo está funcionando. Adán Mejía, por favor. Gracias. Yo creo que esta es una situación muy, pero muy interesante. Con el fenómeno de las redes sociales, yo me acuerdo, y yo soy alguien que cuando opino a alguien y me voy a referir a una persona, a una institución, trato de buscar la dirección para incluirla en redes sociales, porque yo creo que hay que hablar con la verdad y de cara, aunque en redes sociales no estemos face a face, cara a cara, pero que sí que sea directo. Yo me acuerdo que hace muchos años yo decía, yo ya no necesito, compraba el periódico, pero yo decía, yo ya no necesito el periódico porque todo lo que leí hoy lo vi en redes sociales. Porque las redes sociales y los videos, sobre todo el canal de YouTube, que es el más popular,
es el que permite que gente de la sociedad civil opine y dé algo. Ahora, yo quiero, porque conozco un poco, soy autodidacta y me gusta meterme en esto, creo en el poder de las comunicaciones y sé que las redes sociales y el YouTube es una fuerza muy poderosa. Yo me preguntaba cuando empezó todo esto del YouTube, ¿qué van a hacer las grandes cadenas y los medios de comunicación? Y hicieron estratégicamente bien el uso de las redes sociales, como fue creada la web con las redes sociales. ¿Cuál era la idea de una empresa, de un medio, tener una web? Ocupar las redes sociales para canalizar audiencia hacia eso. Pero ¿cuál ha sido el fenómeno? Que la gente no va, por más que le ponga un enlace, se conforma con lo que se presenta en las redes sociales, se conforma con lo que se publica en el canal de YouTube. Incluso se puede mencionar que se conforma con el titular. Exacto. Ni siquiera abre la noticia. Exacto, no la abre. Se va directamente a los comentarios para saber, no sé, para tratar de entender de qué trataba la noticia. Exacto. Sin siquiera abrirla. Sin ser objetivo, sin saber lo que contiene. Ahora, y ahí es donde surgen lo que le hemos llamado los influencers. ¿Qué es un influencer? Si lo vamos a la naturaleza y a los especialistas, de los creadores de estos medios, es alguien no solamente que llegue a tener millones de vistas o miles de vistas, sino que su contenido hace cambios estructurales en la mentalidad del consumidor o de la sociedad. No se define un influencer, si usted lo consulta en Norteamérica, Europa, no lo definen por la popularidad o la cantidad de likes, de vistas que tiene, no, sino el impacto que ocasiona su contenido para mover a una acción. La capacidad de cambio, la capacidad de transformación. Exacto. Aquí hemos confundido influencer con entretenimiento. Y es grave eso también. Ahora, que se abrió la Asamblea Legislativa para ellos, podemos decirlo, en parte se puede vender como que es democracia, pero ¿dónde es que deja de ser democracia? Porque no invitaron a aquellos expositores que tienen medios de comunicación, canales de YouTube, que hablan objetivamente, porque hay que ser claro, no va a invitar el gobierno a un opositor que le va a venir a hablar, pero aquel opositor que lo hace objetivamente, bajo criterios constitucionales, y lo hemos visto, si cualquiera youtuber se monta, porque esta es estrategia de mercadeo, ahorita la marca Nayib Bukele es la que vende, habla de él, pero si lo que él habla no es a favor, se lanza todo en contra, y yo garantizo que las puertas de la Asamblea Legislativa, de la Casa del Pueblo, no están abiertas para un youtuber que hable de lo inconstitucional del actual gobierno. Entonces ahí no hay democracia, porque la democracia verdadera es objetiva, respetuosa y da oportunidad de que se puedan exponer los postulados, los argumentos, los criterios, los análisis, aunque sean diferentes, a favor o en contra. Porque lo que hay que trabajar es fortalecer en la juventud que pueda ser objetiva, que tenga criterios, que pueda generar su propia conclusión y no manipulación. Cuando la democracia se utiliza para manipular, deja de ser democracia. Viene a ser nada más una estrategia política electoral, igual como se utiliza con las encuestas. Y yo invito a la población salvadoreña a que no tengamos temor, tenga su análisis, véalo y hable con su familia. Sobre todo, defendamos nuestra nación. La patria necesita de sus ciudadanos que amen, no una ideología, no una bandera política, sino que amen el país. El Salvador necesita para el 2024 electores que no vayan por la inspiración de un candidato, de un color político, sino que vayan para defender la verdadera democracia del país, la cual está en riesgo. ¿Qué ocurre cuando se menciona que los youtubers son los que hacen el verdadero periodismo y que ellos sí pueden ser altamente confiables? ¿Cómo se puede ver eso? Eso es una burla a la profesión, y más que a la profesión, es una burla al consumidor del periodismo. Aquel que busca y consulta los medios para informarse. Porque eso es, no lo veamos desde la óptica del que redacta la nota, del editorial del medio de comunicación. Veámoslo desde la óptica del consumidor. ¿Qué es lo que hace a un ciudadano consultar un medio? Informarse.
y saber que hay diferentes líneas editoriales, políticas, comerciales, religiosas, pero lo que hace es consumir todo eso para generar un criterio. Entonces, el problema de darle a entretenimiento, a entretenedores, y elevarlos a una categoría de profesionales del periodismo, es atacar y fomentar una sociedad que no se especialice en un área. Ok. Volvamos con las conclusiones tras la pausa comercial. Ya volvemos. Vale, 3 minutos. Sí. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y a fin de cuentas, el hecho de darle una gran relevancia a los youtubers es, digamos, una deuda o es una estrategia rumbo a los comicios del 2024. Adán Mejía. Hay quienes han dicho que es una estrategia electoral porque algunos de ellos van a ser candidatos del gobierno actual. Es interesante, yo cuando escuché eso dije, yo no lo había visto así y hay que darle crédito a eso. Lo otro, yo invito a estos youtubers que puedan tener criterio también, no los están instrumentalizando nada más porque la imagen de los actuales legisladores, si lo vemos para aquellos que tenemos criterio constitucional, no la han podido demostrar. Yo quisiera saber de una propuesta que haya llegado al pleno legislativo que nació no del gobierno central, sino que haya nacido de la mente, del corazón y de la voz de la sociedad civil que representa a cada uno de estos diputados. Que me muestren una, sobre todo de la bancada de Nuevas Ideas, que me comprueben que uno de los acuerdos que hayan aprobado en estos años de legislatura haya nacido de iniciativa personal de un diputado. Yo lo dije en varios medios cuando fue electa la Asamblea Legislativa y yo dije, lamento mucho lo que haya quedado porque lo que vamos a tener es nada más legisladores que van a implementar lo que el gobierno ejecutivo les ordene. Dicho y hecho. Lamentablemente, la voz del pueblo en la Asamblea Legislativa ha sido censurada, silenciada y eso es preocupante y hoy los youtubers quieren ser esa voz supuestamente, pero la realidad es que lo que quieren es tener imagen y tener presencia porque también están desconociendo una gran realidad. Muchos políticos creen que las campañas políticas de hoy se hacen a través de redes sociales, desconocen la realidad. Hay gente que no tiene acceso por el costo que tiene al internet, que sus medios son este tipo de medios de comunicación y aquellos políticos que olviden este tipo de medios no va a lograr el voto electoral que tanto esperan. Claro. Adán Mejía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y haber traído sus criterios sobre cómo está la democracia actualmente, si se ha fortalecido, si se ha debilitado y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Un llamado a la población, no dejemos de orar, no dejemos de fortalecer la familia y por favor, lea la Constitución objetivamente sin lentes electorales. Que Dios le bendiga. Amén, así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.